esto significa personas con acceso, hogares con acceso a Internet. Esto puede ser tanto Internet fijo como Internet móvil. Ya la segunda es únicamente relacionada con hogares con Internet fijo. Y ahí nuestra meta es el 50%. El resto de metas, pues yo creo que la más impactante y la que más nos va a lograr un desarrollo, o por lo menos que nuestros ciudadanos tengan acceso a información, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo, son las dos primeras metas. Entonces no me voy a meter mucho en las siguientes. Pero sí voy a hablar de esas dos primeras metas, lo que significa para nosotros en cifras. Nosotros, para poder cumplir el otro año, todavía tenemos que conectar 1.2 millones de hogares, ya sea a través de fijo móvil o simplemente también en la segunda meta conectar 1.1 millón de hogares con Internet fijo. Como ven, todavía es un reto que estamos trabajando en él para poder llegar a hacerlo de una manera rápida y poder cumplir con la meta del plan de desarrollo. Ahora, con las metas estoy escuchando un poquito de eco. Gracias. Con las conexiones 4G, ustedes, y eso de pronto lo vemos un poquito más adelante, ustedes saben que tuvimos una subasta en el 2019 del espectro de 700 MHz, y esto era para permitir que los operadores pudieran desplegar infraestructura en localidades rurales para poder conectar mucho más ciudadanos. La meta acá es poder conectar en este cuatrenio 4.6 millones de personas, ya no con acceso 3G y 2G, que es únicamente de voz, sino que ellos ya puedan tener planes de datos para poder tener acceso a Internet. Cuando nosotros miramos, obviamente nos ponen el horizonte y nos dicen, esto es lo que queremos lograr, nosotros empezamos a mirar cuáles son las barreras. Y esto lo hacemos a través de encuestas que hace el DANI con datos que tiene el DNP, y nosotros empezamos a analizar cuáles son las barreras que estamos teniendo para poder conectar esta cantidad de gente que todavía nos falta por conectar. Y hay dos variables muy importantes. Una que es o muy costoso para ellos poder tener acceso a Internet, o que no hay cobertura, no hay un operador, no hay un proveedor de Internet en la zona donde ellos se encuentran. Entonces, teniendo estas dos variables, es que nosotros empezamos a estructurar los proyectos. Y lo hacemos en tres líneas. Una, soluciones de acceso social; otra, de programas de hogares conectados; y soluciones estructurales en el ecosistema TIC, de las que le voy a ir hablando. Entonces, en las soluciones de acceso social, nosotros lo que hemos hecho, si bien tenemos metas para poder llegar a los hogares, también entendemos que mientras hacemos todo ese proceso, debemos inmediatamente conectar a las personas de los municipios para que tengan acceso a Internet de una manera rápida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y un acceso gratis. Por eso desplegamos estas zonas digitales rurales, que son simplemente en lugares del municipio, colocamos unas antenas para que las personas a través de esos dispositivos se puedan conectar en cualquier momento. De igual manera, tenemos en los municipios pequeños, y estos son las que nosotros llamamos las zonas digitales urbanas, que es el mismo sentido, el mismo tipo de acceso, pero ya concentrado en 707 municipios de 27 departamentos a nivel nacional, pero estos son municipios pequeños. Ahora, el otro reto que teníamos nosotros es, y sobre todo con la pandemia, era cómo conectábamos y cómo no hacíamos la brecha que ya de por sí tenemos entre las zonas urbanas y las zonas rurales, cómo no la seguimos acrecentando, y sobre todo en una época de pandemia donde todos nos teníamos que quedar en nuestras casas, sobre todo los estudiantes, y ese es un impacto grande en nuestra educación. Por eso se venía estructurando el proyecto de cómo conectábamos las entidades educativas o las instituciones educativas a nivel rural, y salió el proyecto que inicialmente era para conectar 10.000 instituciones educativas, pero por la manera como se estructuró y se licitó, llegamos ahora a tener 14.745 instituciones educativas que se van a poder beneficiar con este programa. Ya esto está en ejecución, está dividido en dos zonas. De hecho,
Claro es uno de los contratistas que está encargado de este gran reto de conectar la mitad de aproximadamente la mitad de estas zonas digitales o de estas instituciones educativas a nivel nacional en terrenos de difícil acceso en algunos casos que al final a nosotros, como somos neutrales en la manera tecnológica como ellos vayan a conectarlos, nosotros lo que hacemos es pedirle unos niveles de servicio para garantizar que ese servicio le llegue de forma adecuada a los estudiantes de las instituciones educativas. En ese sentido, lo pueden hacer por fibra óptica, lo pueden hacer por conexión satelital, por microondas. Las opciones son varias con tal de que tengamos el servicio que estamos pidiendo para los estudiantes. Ahora tenemos el programa de hogares conectados. Esto nosotros, y rápidamente lo voy a explicar cómo lo hacemos. Por un lado, nosotros tenemos en cuenta que no todo el mundo puede tener o pagar un internet a las tarifas actuales del mercado. Y por otro lado, también entendemos que no hay cobertura y que no hay un interés de un privado de pronto de desplegar esa infraestructura hasta allá porque no ve el retorno a su inversión. Entonces nosotros hacemos programas conjuntos donde hacemos un apoyo a la oferta, pero también hacemos un subsidio a la demanda. Y eso simplemente es, nosotros pagamos por llevar las redes hasta los puntos donde los necesitamos, sobre todo en estratos 1 y 2, pero adicional también agregamos un componente y es subsidiar parte de la demanda para que estas personas o estos ciudadanos paguen, si son de estrato 1, una tarifa mensual de 9,000 pesos, pero gozando de un internet adecuado, como todos los tenemos, y una tarifa de aproximadamente 19,000 pesos para los de estrato 2. Con esto hay un interés por parte de la comunidad de poder requerir el servicio, pero también hay un interés por parte de los contratistas o de los operadores o proveedores de internet de que no tienen que hacer un CAPEX sin miedo a que ese CAPEX se pierda, sino que nosotros colaboramos para poder unir tanto oferta con demanda en los lugares donde son más difíciles para nosotros llegar. Y tenemos otro programa también, todavía la ministra pensando en que todavía no hemos salido de la pandemia, a pesar de que estamos con el proceso de vacunación, tenemos todavía muchos estudiantes accediendo a clases desde sus casas. Por eso es una manera rápida de hacerlo, es sacando este proceso, que es el de la última milla móvil, que no es otra cosa que entregar un SIM card a estudiantes de 9º, 10º y 11º en los colegios públicos o estudiantes de universidades públicas a nivel nacional o del SENA, para que sean beneficiados con una SIM card que les va a tener una duración o un servicio de aproximadamente 15 meses, con 5 gigas de capacidad, lo suficiente para que ellos puedan acceder desde sus casas o desde el punto donde están sus clases virtuales. Este proceso, ¿en qué etapa estamos? Ya entregaron ofertas, ahora estamos estudiando las ofertas, pero también se hizo del mismo modo como se estructuró el de los centros digitales, que iniciamos con 10,000 y terminamos con 14,000 ahora para conectar. En este mismo sentido, no tengo la cifra exacta porque están estudiando, pero ya sé que van a ser mucho más de las 165,000 conexiones móviles. Y acá, rápidamente, para que ustedes puedan entender un poco, la ley TIC que salió en el 2019 cambió el enfoque un poco de cómo nosotros vamos a llevar a las conexiones o estructurar los proyectos en el ministerio y sobre todo en la parte de política pública. Ahora nosotros no vamos por maximización de los recursos que vamos a recibir por contraprestaciones o por las subastas del espectro, sino un equilibrio entre, pues obviamente los recursos que necesitamos para hacer este tipo de programas que les acabo de mostrar, pero también dejar suficiente inversión en manos de los operadores y de los proveedores de Internet para que ellos, por sus propios medios, incentivarlos para que inviertan y llegar a esa cobertura faltante para nosotros no tener que esperar esos recursos, estructurar proyectos que por lo general nos demoramos y luego sacarlos a licitación. Esto al final lo que resulta es en mayor beneficio para los ciudadanos y un impacto social mucho más rápido, que es lo que está buscando el gobierno. Ahora, lo que le estaba comentando ahorita, de acuerdo a nuestras metas de personas conectadas, pues obviamente se hizo la subasta de 4G. Acá en esta subasta, los compromisos que tienen los diferentes operadores es
llevar acceso a 3.658 nuevas localidades, localidades que nunca han tenido acceso y ahora van a tener acceso directamente a 4G. Esto significa una inversión por parte de los privados de 2.2 billones de pesos en 5 años. Ellos tienen unas metas anuales. Estas metas anuales es llegar a estas localidades. En el primer año cubriríamos 954 y ahí ustedes en el cuadro van viendo anualmente cuáles son los compromisos que ellos deben llegar hasta poder cumplir en el año 5, que sería el 2025, con un total de 3.658 localidades con acceso 4G. Y para aquellas que actualmente gozan ya de conectividad o de acceso móvil, pero con 2G, 3G, los operadores tienen el compromiso de actualizar esa tecnología y colocarle ya todas en 4G. Este es un mapa rápidamente de cómo recibimos antes de la subasta el acceso móvil en el país, sobre todo en la parte rural, y a la derecha, en los puntos verdes, van a ver cómo va a quedar esa red móvil de 4G una vez terminemos en el 2025. ¿Qué significa esto? Actualmente teníamos, o el año pasado, cuando se comenzó el despliegue de las antenas, estábamos en una cobertura de localidades rurales del 9.5, 9.7%, y en el 2025 vamos a llegar a cubrir el 80% de las localidades rurales del país. Lo mismo en las zonas urbanas, con la actualización de la tecnología, pues del lado izquierdo ven cómo es el acceso a 4G actualmente o el año pasado cuando se inició y cómo va a quedar la cobertura en estas zonas urbanas cuando terminemos en el 2025. Y obviamente no nos quedamos ahí, ustedes todos han escuchado que estamos hablando ya a nivel mundial de la implementación de una tecnología todavía mucho más rápida, que es la 5G. Tenemos nuestros retos. Retos es, los operadores están invirtiendo en el despliegue de 4G, ese es un motivo. El otro es que estamos en una pandemia y en un proceso de reactivación económica. Por lo tanto, hay un poco de temor por parte de los operadores en estas inversiones que les tocaría hacer, y lo que nosotros estamos haciendo es estructurar, viendo de qué manera colocamos este modelo económico de cómo beneficiamos a los ciudadanos con una nueva tecnología, que entren en contacto con ella, que sabiendo lo que ya se puede hacer, puedan, y especial en este día de hoy, puedan innovar a través de esta tecnología para hacer modelos de negocios y no esperar años a que terminemos de pronto el despliegue de 4G y resulta que otros países están haciendo 5G, hacen modelos de negocios y luego vamos a terminar siendo importadores y no exportadores de innovación. Entonces, estamos todavía estructurando esto. Este trabajo es conjunto con los operadores, pero el resto de lo que queda del gobierno, en lo que nosotros nos estamos concentrando, es obviamente en el despliegue de 4G, en todo lo que es terminar la conexión de las 14.745 instituciones educativas hasta julio del otro año, pues poder hacer el proyecto de las 165.000 conexiones a través de SIM cards, cambiar la tecnología de 2G, 3G a 4G. Estamos estructurando pequeños proyectos para hacer conectividad en hogares, en municipios pequeños, y obviamente preparando y estructurando el modelo de 5G para que el país se beneficie. Y con esto yo creo que le he dado un resumen muy rápido de qué es lo que estamos haciendo en el Ministerio, en el Viceministerio de Conectividad, y qué es lo que viene de aquí hasta agosto del 2022. Muchas gracias. Estimado viceministro, muchísimas gracias por sus palabras y pues obviamente es una responsabilidad muy grande la que tiene usted para conectar al país, un país que cuenta con tantos municipios, tantas partes rurales. Me gustaría, si tienes un minuto, me gustaría preguntarte sobre cómo la pandemia ha transformado o ha cambiado sus planes, cuáles han sido los retos en los últimos 12 años. Ok, lo primero, a ver, fueron dos retos muy grandes para nosotros. Por un lado, la necesidad de los ciudadanos de querer tener una conectividad rápida y nosotros poder acelerar todo este proceso de llevar más conexiones para que ellos tuvieran acceso virtual. Eso fue un gran reto en la parte de la necesidad, pero también por la parte de nuestros contratistas,
porque muchos proyectos se demoraron cuando había toques de queda, cuando estaban cerrados municipios, pues si bien había una necesidad, al principio se nos fue difícil y difícil para los operadores poder hacer todo ese despliegue. Pues obviamente el despliegue no se hace solo, necesitamos personas para poder hacerlo y con las condiciones de bioseguridad tienen que ser muy cuidadosos, pero siempre no fue al mismo ritmo normal que llevábamos. Entonces, ahí eso fue un gran reto. También, obviamente, otro reto, y ya no hablo únicamente de conectividad, sino a nivel ministerio, que nosotros igual conectamos por este lado, pero la parte de transformación digital que la lidera el viceministro Germán Rueda, también para él fue un reto grande, porque si bien él transforma a través de la educación de programas específicos para que las personas hagan un buen uso del Internet y puedan aprovecharlo no únicamente para diversión, sino también para su desarrollo personal y de negocios. Pues todas las clases y todo su modelo le tocó pasarlo a ser virtual. Pero al pasar a hacerlo virtual, entonces más carga para conectividad porque teníamos que conectar más zonas para que más ciudadanos pudieran asistir a los programas del Viceministerio de Transformación Digital. Pues un reto grande, pero gracias a Dios hemos ido con ayuda de nuestros contratistas y nuestros operadores, pues solventar esto para llevar más conexiones y poder tener a la gente más comunicada, no solo con nosotros, con los programas que nosotros tenemos, sino también a su educación y a su trabajo. Pero ahí estamos y seguimos comprometidos. Wow, muchísimas gracias, viceministro Wally David, por su participación y su compromiso con la conectividad en este país. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Bueno, ya veo que hay más personas conectadas en este segundo día de los eventos de Bridgechamp Colombia en el marco de la Semana de la Innovación. Hoy celebramos el Día Internacional de la Creatividad y Innovación y me alegra mucho, como les prometí, tenemos dos paneles excepcionales para ustedes hoy. Ahorita a las 10 a.m. empezamos con el segundo panel que va a ser sobre Smart Cities y el futuro de las ciudades. Comienza hoy. Tenemos ahí un panel de expertos nacionales, internacionales, del sector público, del sector privado. Entonces no se lo pierdan. Pero antes empezamos con el primer panel en este evento hoy, que se llama Liderando la Transformación Digital y la Conectividad en Colombia a través de los programas de responsabilidad social empresarial. Me alegra mucho poder presentarles a los tres panelistas. La primera, es la señora Hilda María Pardo, directora cooperativo jurídico y asuntos cooperativos legal de Claro Empresas. Hilda María ingresó a Claro hace 24 años y desde ese entonces ha sido directora jurídica de la compañía. Es doctora en jurisprudencia y ley del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario. Es especialista en Derecho Internacional de la misma institución y participante del programa de alta gerencia de la Universidad de los Andes. Desde 1982 a 89, Hilda fue secretaria general de la ETB. Posteriormente, hasta 1990, se desempeñó como gerente de Serconsulta Limitada. También fue directora de Servicio Civil y tesorera de Bogotá. De 92 a 94, ejerció como gerente del Proyecto Celular de Servicios Celulares Nacionales. Y en 95 y durante un año volvió a la gerencia de Serconsulta Limitada y en 96 fue coordinadora de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Hilda, qué hoja de vida y qué honor tenerte aquí con nosotros representando a Claro Colombia, el organizador de esta serie de eventos. Buenos días, Hilda. Muchas gracias, Michael, por esa introducción. Muchísimas gracias por esta invitación. Un agradecimiento a Bridgechamp Colombia. Quería comentarles y contarles un poco lo que está haciendo Claro Colombia respecto a la transformación digital y de la conectividad. Nuestra empresa es una empresa que está totalmente comprometida con Colombia, está totalmente comprometida con el futuro de este país y creemos fielmente y rotundamente que conectando a la Colombia profunda y conectando a las zonas rurales vamos a hacer una revolución digital en Colombia. Este año en especial lo podemos denominar el de transformación de vidas, porque realmente estamos llegando
a poderle dar conectividad a gente que jamás antes había tenido la posibilidad de tener un internet o tener la posibilidad de accesar a la información, a las plataformas mundiales, que nunca habían tenido ningún tipo de contacto a través de la conectividad con el resto del país, inclusive. Entonces, estamos trabajando en proyectos súper importantes, súper interesantes. Yo diría que uno de los proyectos importantes que estamos realizando es el que hace Claro por Colombia, se llama Conectando Escuelas. Lo que estamos haciendo es que cada semana estamos conectando una escuelita que jamás había tenido conectividad, para que los niños y los profesores y los estudiantes puedan tener acceso a la información y a la transformación. Ha sido un éxito ese programa, es una escuela por semana, llevamos ya 21 este año y pues vamos a llegar a muchísimas más en lo que falta del año. Estamos en conjunto con el Ministerio de Comunicaciones en proyectos súper importantes, como lo decía el viceministro, que realmente van a transformar el país y que realmente van a conectar el país. Porque yo digo que conectar al país no es seguirle dando comunicación a los que ya la tenemos desde hace muchos años, sino poder llegar a aquellas personas realmente necesitadas, que viven en la pobreza absoluta y que no tienen forma de tener un futuro claro sobre y sus generaciones. Entonces, pues esos son proyectos muy importantes como el Conectando Hogares. Conectando Hogares, pues son todos aquellos hogares de estratos 1 y 2 que van a tener, que están teniendo internet subsidiado, en donde tienen que pagar 9,000 pesos para los estratos 1 y 18,000 pesos para los estratos 2 para contar con 5 megahertz de conectividad. Ha sido un éxito rotundo. La gente está muy contenta, muy entusiasmada, muy feliz de poder tener acceso a lo que antes no tenía. Tenemos también el proyecto de centros digitales, conectando las escuelitas. Son 7,148 escuelas que tenemos que conectar, llevándoles internet. En esos proyectos uno realmente le duele el corazón ver el abandono que estaban esas zonas del país y lo que está haciendo pues este gobierno y los operadores para poder conectarlos y poder incluirlos dentro de la sociedad colombiana. Tenemos también, estamos llevando a el espectro de 700 megahertz, o sea, lo que se llama 4G, lo estamos llevando a 1,348 localidades que no contaban con esta tecnología, porque lo importante aquí no es solo llevar conectividad, sino tener modernizando permanentemente las redes de comunicaciones para que el país avance de la mano con el resto del mundo. O sea, no podemos dejar rezagar el país en los avances tecnológicos y obviamente eso implica inversiones gigantescas, esfuerzos muy grandes de personas que todos los días están trabajando como hormiguitas en el terreno, en la parte rural, transportando elementos, transportando herramientas a través de canoa, a través de burros. Ustedes no se imaginan lo que es llegar a aquellas zonas lejanas del país que no tienen ni siquiera vías de comunicación y que lo está haciendo posible tanto el gobierno como los operadores con estos proyectos tan importantes para el desarrollo de la economía. Tenemos otros proyectos como el de Capacítate para el Empleo. Capacita para el Empleo es una herramienta muy importante de la Fundación Slim, que está a disposición de todos los colombianos, en la cual se le capacita sobre las habilidades que puede tener cada persona y se le desarrolla para tener sus propios negocios, sus propios emprendimientos y adicionalmente capacitarse en cualquier tipo de profesión. Es totalmente gratuita. Realmente hemos transformado vidas con esta herramienta. La gente realmente la ha aprovechado y pues los invitamos al resto de personas que no la han utilizado para que la ensayen porque realmente es espectacular. Yo creo que esos proyectos, como les decía, realmente son los que hacen la transformación digital. Michael, esos proyectos son los que realmente le ayudan a un país a salir adelante, a desarrollo, a economía y obviamente al llevar tú la información y a esas personitas
tan lejanas, pues les estás llevando educación, les estás llevando salud, les estás llevando seguridad, porque se ha visto que donde llegan las comunicaciones hay muchísima más seguridad y la gente puede vivir mucho más tranquila. Entonces, pues realmente, pues haciendo mucho esfuerzo para el tema social y transformar vidas, que ese es nuestro propósito como empresa en Claro Colombia. Muchísimas gracias, Hilda, y para nosotros es un gusto, gracias por esa introducción, para nosotros es un gusto estar organizando estos eventos con ustedes, con Claro Empresas, una afiliada de Bridgeham y los patrocinadores de Bridgeham Colombia de este año. Entonces, muchísimas gracias, Hilda, por esa introducción. Señor viceministro, bienvenido a quedarse, a escuchar, a participar en el panel, si desea, pero entiendo, mi equipo me está diciendo que tiene otro compromiso. Entonces, de nuevo, le agradezco enormemente por su participación y su compromiso con el país y la conectividad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer y en cualquier momento que necesiten para socializar nuestros proyectos y cómo se pueden beneficiar, aquí atento para compartirlo con ustedes. Feliz día a todos. Muchas gracias. No dudes, te estaremos buscando. Buen día. Ahora sigo con la introducción, la presentación de los otros panelistas. Tenemos un panel de expertos para ustedes hoy y quisiera presentarles primero al señor Gianpaolo Dagher. Gianpaolo es ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de La Salle con especialización en gestión y auditoría medioambiental. Gianpaolo cuenta con una experiencia de más de 19 años en el área de sostenibilidad y gestión de proyectos en empresas de servicios públicos. Gianpaolo trabaja en el grupo Enel desde el año 2008, en donde ha desempeñado varias responsabilidades relacionadas con medio ambiente, HSEQ, desarrollo sostenible empresarial y actualmente ocupa el cargo de gerente de sostenibilidad del grupo Enel en Colombia. Gianpaolo, un gusto, buenos días. Buenos días, Michael, y buenos días al resto de panelistas y asistentes a este maravilloso evento que estamos el día de hoy, Día de la Innovación y la Creatividad, como lo mencionabas en tu introducción. Genial, muchas gracias, Gianpaolo. Y la tercera panelista que tengo para ustedes hoy es la señora Adriana Beltrán. Adriana es gerente de sostenibilidad y cambio climático en PwC Colombia, PricewaterhouseCoopers. Adriana es ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad de La Salle, especialista en gerencia del medio ambiente y prevención de desastres de la Universidad Sergio Arboleda, con maestría en gestión y evaluación ambiental de la misma universidad. Adriana cuenta con más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos enfocados en empresas del sector público y privado y ha participado en el desarrollo de proyectos de estrategia organizacional y de gestión sostenible, asesoría en el desarrollo de informes de sostenibilidad integrados, así como el aseguramiento de los mismos, asesoría en DGSI de vida de diligencia ambiental y de derechos humanos, el mejoramiento organizacional, sistemas integrados de gestión, eficiencia operacional, desempeño, transformaciones empresariales, diseño de proceso y estructura organizacional. Tiene la certificación GRI. Adriana, con una hoja de vida tan llena, tan completa como esa, me alegra mucho que has podido encontrar el tiempo de participar en este panel. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Michael, y muchas gracias por la introducción. Buenos días a todos los panelistas y a todos los participantes. Muy feliz de estar aquí con ustedes y compartir este espacio con personas tan expertas en temas de conectividad y sostenibilidad. Muchas gracias, Adriana. Bueno, un gusto. Hilda, Gianpaolo y Adriana, gracias por acompañarnos en este panel que yo voy a moderar. Después de esa introducción de Hilda, de Claro y el objetivo que tiene Claro en materia social en 2021, yo creo que nos ha dado una base para empezar las discusiones hoy sobre la conectividad y la transformación digital en Colombia a través de los programas de responsabilidad social empresarial. Y Gianpaolo, quisiera empezar contigo. Quiero preguntarte desde el punto de vista de Enel, ¿qué han hecho ustedes en términos de la digitalización y cuáles han sido los retos de la digitalización aquí en Colombia? Bueno, Michael y todos, para nosotros, pues cuando uno oye las palabras de Hilda de cómo esta pandemia nos hizo caer en cuenta o ver cada vez más la importancia
de temas tan fundamentales como son los servicios públicos, el agua, el aseo, en el caso nuestro, la energía necesaria para poder desarrollar pues todas las actividades y garantizar esos servicios también tan importantes que mencionaba Hilda, de poder garantizar la conectividad de los colombianos como la podemos tener en este momento, en esta nueva realidad que estamos teniendo. Pues para nosotros como grupo, pues la digitalización termina siendo y ha sido simplemente que en este momento ha cogido un nuevo impulso y un acelerador. La digitalización es uno de los pilares del grupo Enel. Para nosotros la digitalización siempre la hemos visto como un driver que permite nuestro crecimiento, es ese impulsor de nuestro crecimiento. La digitalización, pues también toda esta transformación digital es, de alguna manera nosotros la vemos como la oportunidad de integrar la tecnología digital en cada una de nuestras actividades de la compañía y de alguna manera poder brindar más y mejores servicios a los clientes, en donde pues pasamos precisamente también a través de servicios que requieren esta conectividad y todos estos servicios que mencionaba el viceministro Nilda en su intervención. Entonces, cuando uno mira un sector como el energético, pues la digitalización está transformando todos los procesos nuestros, desde la generación, el transporte, la distribución y al final el consumo de la energía. Puntualmente nosotros tenemos actualmente 14 centrales de generación de energía a lo largo del territorio nacional. Y cuando miramos toda esta cadena de generación, pues todas las plantas actualmente se están gestionando y estamos avanzando en un plan de digitalización para que puedan ser gestionadas de manera automática. ¿Esto cómo se logra? Pues a través precisamente de esta transformación digital, sensores que logran saber qué es lo que está pasando en cada uno de los equipos, en cada uno de los componentes de una central de generación, sea hidroeléctrica, térmica, solar o más adelante proyectos eólicos. Y todo eso nos permite anticiparnos y mediante también temas de transformación digital como la inteligencia artificial, me puedo anticipar con mucha de esta información Big Data para la toma de decisiones para muchas de las actividades fundamentales de un proceso de generación. Cuando miramos ya, por ejemplo, otro de nuestros negocios, que es la red de distribución, que es las que nos permiten de alguna manera distribuir la energía para todos los usuarios, todos nuestros clientes, pues estamos pasando también a subestaciones de energía cada vez más digitales. Subestaciones, el año pasado inauguramos nuestra primera subestación totalmente digital y hace parte de todo un plan que contempla construir cerca de 30 subestaciones de aquí al 2030 en Bogotá y en la región para mejorar precisamente confiabilidad de todo el servicio del suministro de energía eléctrica. Y pues todas estas subestaciones pues son consideradas también parte de nuestra transformación digital, permiten gestionarla de una manera más óptima, de una manera permite supervisar equipos, procesos y todo su funcionamiento a través de información transmitida vía fibra óptica. Cuando miramos, por ejemplo, también las redes, pues vienen también temas fundamentales que empiezan a involucrar ya a los clientes, como son los temas relacionados con la medición inteligente. Actualmente podemos ver cómo la medición del consumo de energía, principalmente en el país, es una medición presencial en donde un operador, un contratista va a tomar unas lecturas. ¿Hacia dónde va todo este tema? También a través de la digitalización, a través de que los clientes puedan gestionar su energía de manera eficiente, conociendo los consumos automáticos a través de medidores inteligentes que están midiendo los consumos permanentemente de los hogares, y esto pone al cliente también en el centro de la transformación digital. Cuando uno empieza a mirar, pues hasta ahí ya estaríamos hablando de la generación y la distribución, pero también la digitalización pasa por temas, y lo mismo pasó con todo este tema de pandemia, que se aceleró todo un proceso de digitalización que teníamos nosotros con nuestros clientes. Y es como también nuestros clientes pasaron a empezar a tener que utilizar, y yo creo que todos tuvimos que empezar a utilizar cada vez más herramientas digitales, en donde la conectividad fue fundamental para poder hacer esto. Y entonces nuestros planes de digitalización se aceleraron totalmente en el año 2020 y se siguen acelerando en este 2021 en el uso de temas realmente fundamentales para la comunicación con nuestros clientes, como son los chats que pueden existir, como son los asistentes virtuales, como son temas como relacionados con los pagos de facturas virtuales. Nosotros tenemos unas cifras impresionantes que muestran la pandemia, y es, por ejemplo, nuestra app, que era utilizada por algunas personas, tuvieron crecimientos de cerca del 110%. Cuando miramos el incremento de temas como la factura virtual, que además pues tiene otros beneficios, porque la digitalización no hay que verla solo como un proceso de transformación para mejorar procesos, sino tiene una cantidad de beneficios adicionales hasta el punto de vista ambiental, pues nuestros clientes con factura virtual también se incrementaron en cerca del 95%, y con ello conlleva
también disminución de desplazamientos, disminución de consumos de papel, optimizar la vida de las personas, mejorar la calidad de la vida de las personas. Y también toda esta pandemia aceleró otros elementos también en donde el cliente pues tiene un rol fundamental, como es el tema de pagos electrónicos, en donde nosotros también, nuestros pagos electrónicos de nuestros clientes a nuestros servicios, pues que subieron aproximadamente el 70%. Entonces, fue un año de muchos retos. Vemos cómo la transformación digital hace parte del día a día de nosotros como colombianos y cómo esta pandemia, de una manera inesperada, pues muchos de los retos que tenían las empresas con respecto a la transformación digital. Muchísimas gracias, Gianpaolo. Y los temas ahí que tocas, que son pues, la rapidez y la innovación y la transformación digital, esto me lleva a la primera pregunta que tengo para Adriana. Adriana, leyendo tu perfil y todo lo que haces ahí en PwC, mi pregunta para ti es sobre esa transformación digital, sobre esas innovaciones que en los últimos años y particularmente a partir de la pandemia son cada vez más rápidas y nosotros pues estamos viendo cómo esa transformación digital más eficiente y más accesible que antes. Pues las nuevas tecnologías están permitiendo cambios sociales que acaban de mencionar, que tienen efecto en la economía, los valores, las vidas de las personas y las posibilidades para las generaciones futuras. Mi pregunta entonces, Adrián, es ¿cuáles crees que son los principales retos y oportunidades que esta revolución tecnológica trae consigo para la sostenibilidad en particular? Bueno, yo creo que ya Gianpaolo mencionó muchos de ellos y el ministro en términos generales es un poco, yo creo que tenemos varios retos muy relacionados en términos de sostenibilidad, como lo menciona, por ejemplo, un reporte realizado por PwC, el World Economic Forum y The Standard Woods Institute, en relación con el aprovechamiento de la inteligencia artificial en beneficio de la Tierra. Ellos utilizaron como dos grandes lentes para poder identificar cuáles eran como esos retos principales. El primero era los 9 límites, el análisis de los 9 límites planetarios, que pues yo creo que muchos sabemos que estamos pasando esos límites, al menos 4 o 5 de ellos en este momento, otros pues digamos que todavía no hay posibilidad como de medirlos por completo. Y el segundo son los objetivos de desarrollo sostenible, esta Agenda 2030. Entonces, en función de ello, identificaron 6 retos principales que son cambio climático, que está muy relacionado como con esa transformación de la que hablaba Gianpaolo hace un momento en términos energéticos. En este momento, los niveles de gases de efecto invernadero son los más altos en los últimos 3.000 millones de años, y si nosotros lográramos cumplir con lo que se prometió en el Acuerdo de París, para 2100 todavía estaríamos 3% por encima de 3 grados centígrados por encima de los niveles de preindustriales. Esto es todavía muy lejos de los objetivos para poder evitar los principales impactos del cambio climático. En temas de biodiversidad y conservación, 1 de cada 5 especies en este momento está en vía de extinción, y los científicos dicen que a 2050 esto se podría incrementar en el 50%. Los niveles de deforestación del Amazonas pueden generar que haya una disminución del 8% de las precipitaciones al final de 2050, y esto implica que haya procesos de sabanización en la selva. Y esto puede tener impactos sumamente altos sobre los sistemas circulatorios de la atmósfera en el globo completo, en toda nuestra Tierra. El siguiente son océanos saludables. Los océanos en este momento se están acidificando y calentando aún más debido a la absorción de gases de efecto invernadero de carácter antropogénico, todos los generados por las industrias, y esto pues está teniendo impactos sumamente graves sobre las poblaciones de peces y los corales. El otro importante, que es la seguridad hídrica. Esto dice que la prospección es que para 2030 podríamos estar por debajo en un 40% de suplir las necesidades de agua dulce para apoyar la economía global. 40% en 9 años. El 2030 está a la vuelta de la esquina. Entonces, digamos que es un reto sumamente amplio. El siguiente es aire limpio, y es
La Organización Mundial de la Salud reporta que hay 7 millones de personas en el mundo mueren a causa de exposición a contaminantes atmosféricos. Y el 92% de la población vive en condiciones donde la calidad del aire no cumple con los estándares suficientes. Y por último está la resistencia al cambio, al cambio climático y el problema de desastres naturales. Los reportes indican que en 2016 hubo 772 eventos de pérdidas naturales más que en 1980. Esto es un incremento brutal en menos de 20 años, de 30 años. Entonces, con estos retos tan importantes vienen unas oportunidades maravillosas alrededor de la inteligencia artificial también. Y como lo mencionaba Gianpaolo e Hilda en sus intervenciones, pues esta transformación realmente tiene un impacto relevante, muy relevante, sobre estos impactos. Sobre estos retos. Por ejemplo, en términos de cambio climático, todas esas, todo el uso de inteligencia artificial, de desarrollos de inteligencia autónoma, de inteligencia aumentada para poder hacer proyecciones e implementarlos a través de electrodos, por ejemplo, para la medición de la que hablaba Gianpaolo, implica que haya redes, esas redes eléctricas sean inteligentes y que el uso de esas redes inteligentes permita, por ejemplo, hacer un balance energético más eficiente y que esa eficiencia energética se vea reflejada en menor cantidad de emisiones. Otro uso, por ejemplo, es en Singapur están utilizando inteligencia artificial para hacer monitoreo del uso de la energía eléctrica dentro de los edificios. De hecho, en Colombia también hay muchísimos edificios que en este momento están empleando inteligencia artificial para ser más eficientes. Bueno, no muchos, pero estamos llegando a esos niveles. También el uso de algoritmos de aprendizaje automático que emplean información procedente de los automóviles, caso Waze y Google Maps, que buscan disminuir la congestión. En la medida en la que hay menor congestión, pues ustedes saben que si el vehículo tiene menor necesidad de parar y menos trancón, pues consume menos combustible. Esto implica que haya menor cantidad de emisiones a la atmósfera. Y pues obviamente que si tú disminuyes o haces eficiente tu ruta y vas de un lugar a otro en un recorrido más corto, pues también disminuyes el consumo de combustible y por ende también las emisiones. Otro caso importante y es, digamos, es el uso de algoritmos y drones combinados con herramientas virtuales en la nube para poder identificar a través de la lectura de los drones y la transformación de esta información con objetos de interés, por ejemplo, como animales como rinocerontes y elefantes en el África, para evitar la caza de estos animales. Entonces lo que hacen es utilizar los drones y transformar esa información en tiempo real para que puedan identificar si cerca de uno de estos animales, por ejemplo, hay unos cazadores furtivos, y evitar la caza de estos animales y de esta manera preservar la biodiversidad. PwC, de hecho, con PwC Holanda, Colombia, Holanda, han diseñado tecnologías de drones con reporte en tiempo real también, para poder asegurar, por ejemplo, la protección de los trabajadores en las obras, hacer eficiente la toma de datos, hacer eficiente la captura de datos. Entonces, digamos que las oportunidades son increíbles. Para cada uno de estos retos, lo importante es como que realmente y tecnológicamente, digamos, el sector privado está llevando a unos niveles importantes este desarrollo. PwC Italia también desarrolló una plataforma que permite rastrear en tiempo real todos los consumos de agricultura y ver si provienen o no provienen de fuentes sostenibles, si el uso de agua es suficiente, si es correcto, si es adecuado, y hacer trazabilidad completa. El objetivo es que este tipo de tecnologías llegue a que cuando tú tomas, por ejemplo, tus arándanos y tienes la lectura de tu código de barras, haces la lectura en tu celular y tú sabes de dónde proviene
cuántos kilómetros recorrió, si proviene de una granja saludable, si no. Entonces, pues las oportunidades son increíbles. Wow, muchos ejemplos muy chéveres. Gracias por tu respuesta, Adriana, del punto de vista de PwC en Colombia. Hilda María, aquí tengo otra pregunta para ti. Y pues hoy hablando con el viceministro y su trabajo de conectividad, y ayer hablando con tu colega María Luisa Escolar, hablamos de la inmensa responsabilidad que tiene Claro de conectar al país y trabajar en la conectividad. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuál es la importancia de la conectividad en las zonas profundas de este país? Estás en mute. Como te comentaba en la introducción larga que te dije, lo que estamos haciendo por la Colombia profunda que llamamos y por las zonas alejadas y rurales y sobre todo aquellas zonas de difícil acceso, nos muestra todos los días que vamos en el camino correcto, que lo que tenemos que hacer todos los colombianos es trabajar en la inclusión social. Tenemos que, todas las empresas, cualquiera que sea su objeto, tenemos que buscar conectar a esa gente que está muy lejos, que no tiene forma de tener una comunicación, una participación, conectarla con el resto del país. Pues tenemos una responsabilidad, te digo yo, gigantesca, porque pues tú sabes que nosotros tenemos cerca de 36 millones de usuarios en Claro. Adicionalmente tenemos una conexión en prácticamente la totalidad de los municipios del país, de los 1.123 municipios. Nos hemos comprometido a evolucionar la tecnología, evolucionar las redes, y ya hemos logrado llevar 4G ya a más de 1.000 municipios. Esa es la última tecnología que hay. Eso significa que realmente tenemos un compromiso con la sociedad colombiana, tenemos un compromiso con Colombia y sobre todo con la gente. Ese es nuestro propósito. Obviamente, Michael, a veces se queda como atrás la parte de la legislación que debería estar acompañando esta transformación digital, porque se encuentra uno con 1.000 barreras en la parte legislativa, en los decretos, en las leyes. Hay mucho trámite, hay mucho permiso. Va a llevar uno una conexión a una zona indígena y los permisos duran 6 meses, 8 meses. Tiene uno que socializar no sé cuántas veces. Realmente creo que el compromiso no solamente es de los operadores y de las empresas, sino también tiene que estar en el gobierno para simplificar y agilizar los procesos que tenemos que cumplir todos para poder lograr un objetivo común y un trabajo en equipo para poder conectar a todas esas personas que hoy en día no tienen esa posibilidad. Sí, pues después de esa respuesta hay miles de preguntas que te podría hacer. Entonces estoy pensando cómo podríamos hacerlo un poco más positivo, porque ahí mencionas la regulación y la burocracia, que es difícil. De pronto tienes un caso de éxito, un caso lindo que tienes en tu opinión, en tu vida profesional, a que sí han conseguido como romper esas barreras y sí han podido, pues dices que hay 36 millones de usuarios de Claro. Debe haber algún caso extraño, algún caso divertido que nos puedes contar. Pues mira, un tema importante ahora es que logramos ya conjuntamente con el Congreso de la República buscar un proyecto de ley que modifique y que agilice el tema de las consultas previas en las zonas alejadas, en los parques nacionales y obviamente con todo el respeto que tenemos que tener por el medio ambiente, como lo explicaba Adriana, pues no podemos impactar el medio ambiente. Lo más importante que tenemos hoy en día es la tierra, que cuidarla. Y pues es lograr de la mano con el Congreso, con el gobierno, con las comunidades, avanzar en ese proyecto que tenemos, que es súper importante, en donde estamos buscando pasar de 6 meses y casi 8 meses de trámites, de permisos, para bajarlo a cerca de 1 mes y medio. O sea, para mí eso es un avance muy importante porque vamos en buen camino. Ojalá que llegue a su final feliz. Y lo cuento aquí para que
si tenemos oportunidad de apoyar esos procesos, lo hagamos todos desde donde estamos, pongamos nuestro granito de arena para que las cosas sean mejores todos los días para todos los colombianos. Muchísimas gracias, Hilda. Y ayer, cuando tuve la oportunidad de hablar con María Luisa, hace como 12 meses hablé con ella sobre la transformación digital en el sector de salud. Y ahí, hace un año, me habló de la inmensa responsabilidad que tiene una empresa como Claro. Entonces, me alegra mucho, pues, que nuestros afiliados, que nuestros aliados, Claro, están logrando lo que prometieron hace 12 meses cuando empezó la pandemia. Entonces, felicitaciones y muchísimas gracias, Hilda. Muchas gracias. Gianpaolo, pues quiero seguir contigo y pues ya hemos hablado un poco de la digitalización que ustedes tienen en Enel, ya hemos hablado un poco de los retos con Adriana. Me gustaría saber una parte de la sostenibilidad y cómo ustedes en Enel están trabajando la sostenibilidad y cuáles son los compromisos que ustedes tienen con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro que sí, Michael, si me permites, voy a proyectar que yo creo que es un poco más sencillo. Por favor. Poder mostrar un poco cómo es nuestra estrategia de sostenibilidad. Ya estás habilitado, ¿me cuentas? Perfecto. Ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto, esa iba a ser la frase más típica de la pandemia, si están viendo. O entonces, estás en mute, que después de un año de pandemia todavía me equivoco ahí. Ok, perfecto. Bueno, digamos, cuando uno oye pues todos estos temas que menciona Adriana y ha mencionado Hilda, de las realidades, digamos, por las que pasamos, una realidad mundial de cambio climático, pues las empresas no pueden estar ajenas a esto. Hay unas realidades mundiales de cambio climático, hay unas realidades nacionales de dos. Yo siempre digo que nosotros en Colombia tenemos dos Colombias. Una Colombia que es la que nosotros percibimos en las ciudades, conectada con mucha tecnología, y una Colombia lejana, donde está la mitad de los colombianos que todavía adolecen de una gran cantidad de beneficios de la tecnología, de acceso a servicios públicos, de presencia de muchos de estos servicios que estamos teniendo. Y las compañías pues tienen que estar totalmente conectadas con eso. En el caso nuestro, desde el año 2015, nuestra estrategia de sostenibilidad es una estrategia alineada con todo un proceso de transición energética. Es decir, teniendo en cuenta estas grandes problemáticas mundiales de cambio climático, nuestra compañía tiene un compromiso de descarbonización al 2050, un compromiso de reducir el 80% de sus emisiones al 2030. Y todo esto pues entra en juego directamente también con una estrategia alineada totalmente con los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros como Grupo Enel tenemos un compromiso con objetivos y metas relacionados con 6 objetivos de los ODS, puntualmente con los temas de educación, en donde yo veo siempre la posibilidad de alianzas. Ojalá podamos seguir conversando mucho con empresas como Claro para poder, a partir, digamos, de precisamente esa conectividad, poder impulsar mucho más programas de educación que nosotros también tenemos. Soy un convencido de las alianzas. Nosotros como compañía pues tenemos un compromiso con el ODS 7, en donde está pues todo el tema de energía asequible y no contaminante, con el ODS 8 de trabajo económico y trabajo decente y crecimiento económico, con el ODS 9 de industria, infraestructura e innovación, con las ciudades, porque finalmente, digamos, en el tema de ODS 11, con ciudades y comunidades sostenibles, pues pasa una gran cantidad de las problemáticas, pero también de las grandes oportunidades mundiales que tenemos. Y como lo decía, pues finalmente también con todo esto impulsando directamente un gran ODS relacionado con la acción por el clima, en donde te mencionaba, pues tenemos un compromiso con estas metas de descarbonización de cara a la transición energética, en donde la digitalización pues termina ayudando a contribuir una buena parte de estas metas. Esta estrategia, ¿cómo se aterriza para mostrarla de una manera? Cuando miramos que tenemos un compromiso con el ODS 7 de acceso a la energía eléctrica, pues cómo se trabaja con una estrategia muy concreta de descarbonización. En el mundo, el Grupo Enel ha venido cerrando centrales térmicas de carbón en geografías como Italia, España, Chile. Es una realidad que tarde o temprano estaremos viendo también en Colombia, pero a la par, así como se cierran centrales térmicas, pues el proceso de descarbonización también avanza en tener mayor capacidad renovable. Es allí donde nosotros también apuntamos con algunos de nuestros grandes programas, pues también a esta estrategia, ya lo vamos a ver a continuación. Tenemos un compromiso con la electrificación. A mí, cuando uno oye a Hilda y las realidades de esas comunidades lejanas, nosotros
puntualmente, pues también muchas de esas comunidades, estamos en Cundinamarca, pero tenemos comunidades a 8 horas o más de Bogotá, comunidades en unas dificultades geográficas en donde prestar el servicio de energía eléctrica es muy complejo. Entonces sigue siendo un reto todavía temas básicos como el acceso a la energía eléctrica. Entonces un compromiso muy concreto nuestro de seguir llevando energía eléctrica limpia a estas comunidades. Entonces sigue siendo una de nuestras estrategias de electrificación. Y por supuesto, en estos temas de electrificación también entran todas las otras formas de consumo de la energía, en donde pues tenemos una apuesta muy, muy grande en movilidad eléctrica, en electrificar la movilidad eléctrica como una de las grandes estrategias de descarbonización. Y cuando miramos en el caso concreto de Colombia, en donde el principal aporte también a las problemáticas de cambio climático está en la matriz de transporte. Adicionalmente, pues miramos también cómo la habilitación de la infraestructura, es decir, todas las redes eléctricas van a ser las que van a habilitar esta transformación eléctrica. Nuevas formas de energía, baterías, vehículos eléctricos que se conectan a la red, paneles solares en industrias, en hogares, pues requieren redes que permitan precisamente poderse conectar. Entonces, esta habilitación, cuando mencionaba anteriormente la medición inteligente, es el habilitador de alguna manera de toda esta transición energética. Y como tal, pues también en toda esta estrategia de digitalización entran los temas de plataformas, ecosistemas como un aporte muy concreto a las ciudades sostenibles. Y toda esta estrategia en el que aportan sus líneas de negocio, pues están directamente relacionadas pues con un gran ODS para nosotros superior en este caso, que es la acción por el clima, que termina abarcando, digamos, todas las líneas de negocio, terminan contribuyendo finalmente a estas metas que teníamos como compañía que les comentaba, 2050 de 100% descarbonización, 2030 80% de disminución de las emisiones. ¿Cómo avanzamos con todo esto en concreto ya en el país? Pues hacia un esquema de 100% renovables. Nosotros como Grupo Enel estamos avanzando con toda una estrategia de energías renovables no convencionales, en donde el país también tiene una apuesta puntualmente en la zona Caribe del país. Actualmente nosotros tenemos ya en funcionamiento el primer proyecto solar desarrollado hace aproximadamente 2 años. Es el parque solar más grande que se llama El Paso, en el departamento del Cesar. Actualmente estamos iniciando proceso de construcción de un proyecto eólico que se llama Wimpeshi en La Guajira, que estará seguramente finalizado el próximo año, y otros 2 proyectos eólicos que son Tumahuín y Chemescay también en este departamento, con esta apuesta concreta del país hacia las energías renovables. A esto se suma otro proyecto que se llama La Loma, también que inició recientemente construcción en el departamento del Cesar, que va a ser uno de los proyectos solares más grandes que va a tener Colombia en los próximos años. Cuando veíamos un poco la similitudes que uno empieza a ver también con lo que mencionaba Hilda de la conectividad, pues nosotros también tenemos esos grandes retos de dar acceso a la energía eléctrica en un departamento como en Cundinamarca, en donde tenemos la operación de una compañía como Enel Codensa. Hay un reto, hace unos años se hablaba de una cifra de 8.500 familias sin acceso a la energía eléctrica. Es una cifra importante cuando hablamos de Cundinamarca, y es allí en donde hemos desarrollado un proyecto también en alianza con la gobernación de Cundinamarca, con muchas de estas dificultades que se mencionaban también en otro sector como el de las telecomunicaciones, también de logística, de la geografía colombiana, de zonas remotas, de los costos de poder extender la red. Entonces, Cundinamarca al 100% es un programa que nos ha permitido llegar a más de 3.000 familias en este momento, desde hace unos aproximadamente 4 años, gracias a diferentes soluciones de energía solar, de extensión de la red o de pequeñas centrales, pequeñas unidades mini-grid que permiten generar y distribuir rápidamente la energía eléctrica. Y esto, cuando uno lo alinea con los temas que mencionaba Hilda, pues hay una conexión directa. Es decir, yo logro llegar con algo básico que es la energía eléctrica, pero después de la energía eléctrica, ¿qué puede llegar? Llegan casos muy bonitos, que es poder que una comunidad pueda tener servicios de telecomunicaciones, una comunidad que pueda tener educación, una comunidad que gracias a un servicio de energía eléctrica pueda tener conectividad, pueda tener un posible desarrollo empresarial, un posible desarrollo industrial, un congelador para congelar frutas, un congelador o un molino para poder procesar alguna actividad productiva. Entonces, gracias a la energía se logra, digamos, estos programas logran llevar pues un desarrollo complementario a las regiones donde estamos operando. Un tema que yo creo que se alinea mucho con el panel que mencionabas más tarde, pues, y que vas a tener la oportunidad de hablarlo con el secretario, es una apuesta a las ciudades. Las ciudades finalmente en los temas de sostenibilidad son claves en todo este proceso de transición energética. Nosotros venimos con un proceso de más de 10 años impulsando la movilidad eléctrica. Es un tema parecido a como lo mencionaba Hilda, de trabajar muy de la mano de las ciudades, trabajar con el sector regulatorio,
con otros sectores, con el sector, digamos, que está metido directamente en la industria automotriz, pero empezamos a tener unos ejemplos muy, muy concretos ya en Colombia, como es la construcción de 6 patios, ya 3 se han inaugurado, para las estaciones de recarga y los buses, digamos, de Transmilenio, de todo el sistema SITP, también, digamos, para poder adquirir, digamos, que recientemente vamos a traer también más de 1.000 buses que van a estar rodando y son buses que contribuyen a grandes problemáticas también locales como la contaminación del aire. Entonces esto termina siendo un paso hacia todo este tema de ciudades smart cities, ciudades circulares, ciudades sostenibles, en donde Bogotá empieza a ser la capital latinoamericana de la movilidad eléctrica, solo en este momento superada por unas ciudades de China que pueden tener una mayor cantidad de buses eléctricos rodando en ellas. Entonces, muchos de estos proyectos, pues nosotros, pues adicionalmente, como lo mencionaba, tenemos proyectos que están enfocados a la educación, muy enfocados al mejoramiento de la calidad de la infraestructura educativa, entre otros temas, y pues proyectos también que contribuyen al desarrollo, al trabajo decente y crecimiento económico, y es apoyando también diferentes cadenas productivas en los territorios en donde estamos operando. Entonces, como puedes ver y como pueden ver, pues la estrategia de Enel es una estrategia totalmente alineada con un modelo de negocio sostenible, un modelo totalmente alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y con una estrategia de descarbonización y transición energética que se desarrolla desde las líneas de negocio. No una estrategia en donde la sostenibilidad por un lado y la empresa por otra, sino por el contrario, una estrategia en donde todas las líneas aportan directamente a una estrategia de la sostenibilidad. Pablo, muchísimas gracias por esa presentación. Ahí tocas unos temas que nosotros hemos hablado ayer y que vamos a tocar hoy, que es el tema de Smart Cities y la sostenibilidad de las ciudades y del transporte. Entonces, pues, muy pertinente esa presentación que nos compartes. Muchas gracias. Adriana, yo quería seguir, pues, en el hilo de preguntas que tenemos para ti. Ya hablamos de algunos de los retos y las oportunidades que la revolución tecnológica está como trayendo o que tiene para la sostenibilidad. Entonces, pues ahora quisiera preguntarte, ¿cómo puede aportar la transformación digital y la conectividad a los objetivos de desarrollo sostenible desde tu punto de vista y desde el punto de vista de Price? Mike, hola, parece que a Adriana se le cayó el internet. Entonces creo que es una buena pregunta para hacerle de pronto a Hilda María, que está aquí. Gracias. Bueno, Hilda, espero que tu conexión siga. La pregunta que le hice a Adriana es sobre cómo la transformación digital es un poco como, resumiendo un poco lo que hemos hablado, es cómo puede aportar la transformación digital y la conectividad a los objetivos de desarrollo sostenible aquí en Colombia. Pues yo creo que es un aporte total. La conectividad pues es información, al ser información es educación, al haber educación hay cultura, al haber cultura pues hay desarrollo, y yo creo que eso es un hilo conductor que es definitivo para un desarrollo de un país en forma sostenida. El tema de la pandemia yo creo que nos puso a pensar a todos, como lo decía ahorita Gianpaolo, realmente nos cambió la forma de ver las cosas en las empresas. En el caso particular de Claro, les puedo decir que nosotros estábamos conectados con las oficinas de la gente, con las empresas de la gente, tenemos una muy buena conectividad. Cuando empieza la pandemia se transforma totalmente el tema, la gente se traslada a sus hogares, a sus casas, pero no estaban preparados los hogares para tener la conectividad que se necesitaba, porque pues ahora ya no era una conexión a internet el fin de semana, sino era una conexión a internet de los 5 miembros de la familia simultáneamente al día. Entonces, pues realmente para nosotros durante la pandemia fue demasiado exigente el tema de conectividad. Tuvimos que movernos a la velocidad del rayo para llevar conexión rápidamente a los hogares para que la gente pudiera realmente conectarse. Y pues todo eso lo que hace es que se genere una infraestructura mayor en el país que va a ser precisamente
que va a redundar pues en el beneficio de todos los colombianos, que lo logramos hacer en un año, pero con las uñas, porque pues además de la pandemia, además de que no se podía salir a la calle, además de que estos trabajos se hacen afuera, en la calle, con las botas puestas, pues sí nos tocó pues duro, pero pues los resultados son esos, de que cuando uno conecta a los hogares, cuando conecta a las personas, pues lo que hay es una transformación y una revolución digital de un país. Entonces yo creo que pues es definitiva la conectividad en esa transformación. Gracias, Hilda. Y pues quería recordarles a todo el mundo que nos están viendo que nos quedan unos 5 o 10 minuticos con estos expertos, entonces no olviden dejar sus preguntas. Yo sí tengo una pregunta para los dos, de pronto empezando con Gianpaolo. Hilda María mencionó que hay mucho papeleo, hay mucho red tape, como decimos en Inglaterra, muchas barreras, mucha regulación. Mi pregunta es, en comparación con nuestros vecinos, Perú, Ecuador, Brasil, México, Chile, Argentina, en la región, ¿cómo estamos preparados aquí en Colombia para aprovechar esta pandemia en términos de la transformación digital? Eso es decir que, pues obviamente la transformación digital ha avanzado tanto en los últimos 12 meses, entidades como Enel, como Bridgechamp, como Claro, como todas las entidades hemos tenido que adaptarnos lo que tú dices, Hilda, como tener mayor conectividad en la casa, tener mejor ciberseguridad, por ejemplo. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cuánto nos falta aquí en Colombia para alcanzar niveles de nuestros vecinos? ¿O ya estamos bien posicionados en comparación con nuestros vecinos en el término de permitir la transformación digital y fomentarla? Bueno, que cuando miramos, pues digamos, yo creo que Colombia es un país que es un modelo de ejemplo para muchos de los países vecinos. Si bien somos un país con múltiples dificultades, somos un país que yo creo que nos caracteriza la resiliencia, y no esa resiliencia que empezamos a hablar recientemente por pandemia, sino nuestra naturaleza como país ha sido de un país resiliente. Es decir, de haber podido, a pesar de dificultades de siglos, salir adelante y a pesar de todo un entorno bastante complejo, salir adelante. Entonces, cuando uno se compara con muchos de nuestros países vecinos, si bien hay unas realidades puntuales, el tema que menciona Hilda de las consultas previas con comunidades, es una realidad. Es una realidad que de pronto algunos otros no tienen porque no tienen, pues precisamente también esa diversidad cultural que tenemos nosotros. Igual puede suceder con los permisos ambientales. Los permisos ambientales pues son necesarios también para poder desarrollar los proyectos, pero es que tenemos unas consideraciones también claves que son de proteger precisamente ese entorno natural, y creo que esa regulación pues lo que busca es proteger precisamente todo ese entorno natural y cultural que tenemos. Por supuesto, las cosas se pueden hacer de una mejor manera, y yo creo que el entorno que existe en Colombia es muy favorable para innovar y trabajar de la mano con el sector público y el sector privado. Sector privado, a veces nosotros, digamos, pues podemos tener un poco como información de lo que sabemos de nuestras casas matrices, de innovaciones tecnológicas que están sucediendo en otras partes del mundo, de conocer también qué está pasando en otras geografías, para poder ver cómo se logran implementar, por supuesto, implementar teniendo en cuenta muchas de las realidades, muchas de esas soluciones. Entonces, para mí ese entorno es un entorno favorable. Somos un país que yo creo que es ejemplo en muchos temas en Latinoamérica, un país que sigue siendo un gran potencial para inversiones de muchas compañías, un país con una gente muy calificada para desarrollar las actividades, un país donde tenemos que seguir trabajando de la mano con el sector regulatorio, con el sector gobierno y el sector privado para poder sacar muchas de estas necesidades que puede tener nuestro país. Y como lo decía Hilda, uno quisiera ir a veces mucho más rápido, pero pues yo creo que es un impulso que todos vamos dando unidos en alianza realmente para lograr beneficiar a todos los colombianos. Muchas gracias, Gianpaolo. Y Hilda, pues la misma pregunta, ahí mencionas las barreras, la regulación. ¿Cuánto nos hace falta para que podamos aprovechar el buen trabajo que están haciendo en el sector privado, y cómo puede el sector público cómo fomentar esa transformación digital para empresas como Claro? Pero yo creo que la transformación en el sector público es un tema de cultura. Yo creo que tenemos que lograr que nuestros funcionarios públicos mentalicen la necesidad de la revolución digital.
Yo diría que yo sería una persona totalmente feliz el día que yo vea que los juzgados de este país y las notarías de este país estén digitalizadas. A veces uno, y yo que trabajo, que soy abogada y que me toca todos los días con los juzgados, uno no entiende cómo es posible que todo tiene que ser hoy todavía documentado, todo tiene que ser presentado con la huella del dedo, el huellero, el esfero, eso es el símbolo del atraso digital. Yo creo que el día que logremos digitalizar a nuestro sector judicial, yo creo que vamos a tener un avance en este país impresionante. Creo que está el gobierno trabajando en eso, creo que tiene proyectos muy importantes y tenemos que todos apoyarlos. Las empresas privadas estamos trabajando inclusive con el gobierno en esa transformación digital de todas esas entidades públicas, pero yo creo que eso es de concientizar, de meternos en nuestra cabeza de que es una realidad. Tenemos que digitalizar todos nuestros procesos, tenemos que simplificarlos, hacerlos sencillos, con todos los controles, porque no significa la simplicidad y la eficiencia, no significa falta de control. Yo creo que ese día yo por lo menos sería una persona realmente feliz. Sí. Ahí creo que ya llegó Adriana. Sí, aquí está Adriana. Pues Hilda, sí, es cierto. Yo me volví el representante legal de Bridgeham hace un año, al inicio de la pandemia, y ya soy el mejor amigo del señor que es el dueño de la papelería aquí en la esquina. Ya sabe que yo voy a entrar una vez al día, 3 veces a la semana ahí para poner una huella o para imprimir algo otra vez. Entonces, sí, eso es una experiencia que tenemos todos. Adriana, qué bueno tenerte de regreso. Qué colmo que estamos hablando de conectividad y te vas. Los temas con la tecnología siempre pasa. No, tranquila, no hay problema. Quería preguntarte, pues de pronto la misma pregunta, con un enfoque un poco diferente, con tu enfoque en la sostenibilidad. Quisiera preguntarte, casi para cerrar este panel, ¿qué es lo que nos hace falta aquí en Colombia para ser, pues no de pronto líderes en términos de sostenibilidad, pero para ser mejores? Ya hemos escuchado el punto de vista de Gianpaolo y de Hilda sobre cómo la transformación digital y cómo Colombia puede cómo mejorar el ambiente de transformación digital, cómo puede fomentar la transformación digital en las empresas. Pero en la parte de sostenibilidad, en tu punto de vista, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Es participar más en ferias internacionales? ¿Es tener nuevas leyes para las empresas privadas? ¿Qué es lo que tú ves? Pues yo creo que los retos son bastante grandes y están muy relacionados como con la articulación del gobierno también. Si bien es cierto que el gobierno ha avanzado a pasos agigantados y más, digamos, por la presión de la pandemia en función de la digitalización, pues pues en 2019, si no estoy mal, firmó el acuerdo sobre inteligencia artificial con la OCDE. En noviembre del 2020 sacó un documento que es el Task Force para la implementación de la inteligencia artificial y parte del modelo, este modelo del Task Force tiene 3 pilares. Uno de ellos es las políticas como adaptativas, otro es el pensamiento como out of the box con design thinking y el último es que sirva para dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, un enfoque súper sostenible, digamos, bajo muchas perspectivas. El gobierno acaba de setear sus metas de cambio climático en el 51% de disminución al 2050. Son sumamente ambiciosas en reducción, pero cuando uno va a ver cómo se embebe esto en el gobierno, pues es importante que esto realmente se vea reflejado en las decisiones. Por ejemplo, cuando se trata de evaluar qué tipo de decisiones se va a tomar sobre las tecnologías o las herramientas que se usan para la erradicación de los cultivos ilícitos, que pareciera estar un poco distante de estas decisiones. Cuando se setean los presupuestos para la innovación y en contraprestación los presupuestos que hay para la guerra. Entonces, digamos que gubernamentalmente hay muchísimos retos desde el punto de vista del sector privado.
los avances son increíbles. Yo creo que esa relación de la que hablaban Hilda, Gianpaolo y el ministro de hacer alianzas público-privadas son muy, muy relevantes para poder lograr que realmente el país tenga esa tracción en términos de tecnología y que pues esto se vea empleado en realidad en la sostenibilidad. En el sector privado, por muchos direccionadores, uno por la presión de los, digamos que de los shareholders y de los accionistas y de la comunidad en general, pero también en la misma necesidad de cuidar los recursos, las empresas privadas han hecho avances increíbles en términos de sostenibilidad, energías renovables, mayor conectividad, el hecho de que tú puedas pagar desde el manicure, y lo digo real, desde tu teléfono, porque la señora que va a hacerte las uñas a tu casa o tú vas a un lugar, no sé, no tienes efectivo y entonces ella tiene Nequi o Plata o cualquier otra de estas plataformas o Rappi y tú puedes hacer una transferencia digital. Digamos que eso hace que haya negocios mucho más inclusivos y que haya apoyo sobre los negocios. Pero también hay un reto adicional y es la falta o el lack de habilidades tecnológicas y que estas habilidades tecnológicas estén muy, muy relacionadas con la posibilidad de hacer desarrollos en términos de sostenibilidad. Y para ese desarrollo de habilidades es súper importante que haya un vínculo del gobierno, de las entidades públicas, de las entidades privadas, del sector privado y de la academia. La academia juega un papel fundamental en esta transformación, tanto desde la perspectiva de sostenibilidad, cuando se trata de hablar de elementos de huella de carbono, de metas basadas en la ciencia, digamos, de la parte dura de los datos, pero también muy en función de ese desarrollo tecnológico de digitalización, que los jóvenes a los que en conjunto las empresas privadas, como en este caso teniendo energía eléctrica y conectividad, pueden tener acceso a la educación, esa educación tenga un poco de upskilling. En la firma PwC hay una aplicación que se llama Digital Fitness, que está de hecho disponible y en convenio con algunas de las universidades del país, que es lo que tiene, digamos, esa característica que busca a 2030 hacer un upskilling de las habilidades, no solamente de los funcionarios a nivel global de la firma, sino también pues apoyar ese upskilling digital en función de las universidades y pues de la comunidad. Entonces creo que son tres cosas súper fundamentales: el apoyo claro de las políticas del gobierno, en los desarrollos tecnológicos de las organizaciones del sector privado y el vínculo con las universidades y todo el sector educativo para poder generar upskilling. Adriana, muchísimas gracias y quiero agradecerles a todos ustedes, a Hilda de Claro Colombia, a Adriana de PwC y Gianpaolo de Enel. Muchísimas gracias por esa conversación tan interesante. Como con todos los paneles que hemos tenido en esta serie de eventos, podríamos estar aquí todo el día hablando de estos temas. Entonces, pues, de nuevo, muchísimas gracias, Hilda, Gianpaolo y Adriana, por su participación. Muchas gracias a ti, Michael. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, ahí se acaba el primer panel del día. Me alegro mucho decirles que tenemos otro panel para ustedes.